Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Ok, buenas tardes. En nombre de Hacienda La Trinidad Parque Cultural, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro entre la ciudad y las letras. Para Hacienda La Trinidad es un verdadero placer esta alianza con la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, a este encuentro Caracas en Perspectiva 453 años. Hacienda La Trinidad es una institución que está absolutamente vinculada con la historia de esta ciudad. Las personas que nos han visitado pues conocen que gran parte de la historia de la hacienda narra también la historia de ese pasado colonial, de esa agricultura y después esa evolución urbana hacia la ciudad. Siempre hemos estado muy vinculados al patrimonio y pues en una oportunidad también realizamos una exposición muy importante, Lorena que está hoy aquí acompañándonos, con ella como curadora, Caracas Intervenida, una visión desde los artistas contemporáneos en el marco del aniversario de los 450 años. Entonces siempre la Hacienda... Que además nos tocó, disculpa, ¿Sí? que nos tocó en el 2017, que fue uno de los momentos más difíciles de la ciudad de Caracas. Exactamente, sí señor. Entonces, bueno, para Hacienda La Trinidad, un placer de verdad esta alianza con la Escuela de Letras, abrir los espacios del Centro Cultural a los espacios universitarios, nos parece pues una iniciativa que ojalá continúe con proyectos y pues de manera que tengan un espacio para difundir también las investigaciones y compartir toda esa sabiduría con el público general. Muchísimas gracias de verdad, bueno, Florence, por haber también organizado todas estas charlas, Lorena por ser el enlace y bueno, ya todos ustedes por participar. Así que le damos la palabra a Lorena que hoy nos va a hacer las presentaciones de las conferencias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Una maravilla verlos de nuevo a todos aquí. Creo que para todos el día sábado fue súper emocionante arrancar con este maravilloso seminario y sentir que uno estaba en una mirada transversal de un pasillo de la Escuela de Letras. La verdad que eso, una mirada transversal por la cantidad de generaciones que estaban allí. Fue muy, muy bonito que en estos tiempos adversos nos podamos encontrar aquí. Y además también a todos esos oyentes y participantes que vienen de otras áreas, pues, ¿no? De las artes visuales, la fotografía, de intereses generales en torno a esta convulsa y extraña ciudad. Hoy me toca a mí hacer la presentación de las ponencias. Hoy vamos a tener la participación de dos destacadas investigadoras y docentes. La primera de ellas va a ser Laura Tolosa. Laura Tolosa es licenciada en Letras de la UCB, también es magíster en estudios literarios y está cursando actualmente la maestría en literatura venezolana, todo en la Universidad Central de Venezuela. Además de ser docente en la Escuela de Letras, pues también es docente en la Escuela de Arte. La ponencia con la que vamos a empezar, de Laura Tolosa, se llama Memorias de la ciudad en el exilio del tiempo, de Ana Teresa Torres. Vamos a iniciar con Laura, después voy a hacer la presentación de Florence, que además es la gran gestora de este recorrido en perspectivas de la ciudad de Caracas que estamos haciendo, y finalmente vamos a abrir un pequeño margen para que hagan sus preguntas a través del chat, es decir, levanten la mano y hagamos la dinámica del otro día para que la Hacienda les dé la potestad para hacer sus comentarios o intervenciones. Les vamos a agradecer, por favor, apagar los micrófonos. Acuérdense que si no se crean unas interferencias un poquito complejas. Y si notan en el video del ponente alguna interferencia en la señal, sería bueno también apagar las cámaras porque, bueno, ya saben que en Caracas todo es
trepidante e instantáneo. Entonces, bueno, estamos aquí tratando de estar en línea. Bueno, sin más preámbulos, agradecerles estar aquí. Y Laura, adelante con tu participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, mi saludo y agradecimiento a la Hacienda La Trinidad por el apoyo que nos ha brindado para el desarrollo de este evento. Asimismo, a la profesora Florence Montero, directora de la Escuela de Letras, y a todas las personas que nos acompañan. Memorias de la ciudad en el exilio del tiempo, de Ana Teresa Torres, es el nombre de mi lectura esta tarde. Para quienes no conocen la novela, El exilio del tiempo fue publicada en 1990 y tuvo una segunda edición en 2005. Ana Teresa Torres, una de nuestras grandes novelistas, es una autora que se ha interesado por el tema de la ciudad, principalmente por las representaciones literarias de Caracas. De hecho, en 2015 publicó una antología llamada Fervor de Caracas, donde recoge textos de 91 autores, textos que tienen como centro nuestra ciudad capital. Cuando uno se detiene a pensar en Caracas, pausadamente, con suavidad, se siente tentado a hurgar en una cronología que le permita comprender la sinrazón del caos urbanístico y social tan arrollador, tan extenuante, en el cual el ciudadano común debe sumergirse en función de su inevitable cotidianidad. El espacio urbano, particularmente corroído, nos conduce a la incertidumbre de una búsqueda en las raíces, en lo primario, la fundación de Caracas. Pero no solamente su comienzo político-administrativo. Más allá de eso, nos viene a la memoria la transformación de un espacio rural conmovido por sucesos históricos que impulsaron su desplazamiento hacia una ciudad que progresivamente se convertiría en el espacio urbano y cosmopolita que conocemos. Así, esa villa, fundada el 25 de julio de 1567 como Santiago de León de Caracas, que en el siglo XVIII contaba con una población menor a 20.000 personas y en la actualidad supera los 6 millones, ofrece a moradores y visitantes la posibilidad de numerosos acercamientos desde todas las expresiones artísticas, músicos, pintores, poetas, narradores, nos han ofrendado diversas aproximaciones a la ciudad. En su historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela, José Oviedo Ibáñez la describe así: un hermoso valle, tan fértil como alegre y tan ameno como deleitable. Fíjense los adjetivos utilizados: hermoso, fértil, alegre, ameno, deleitable. Y en 1878, Perengonalde, en su poema Vuelta a la Patria, donde expresa el dolor a su regreso y se consuela en esa ciudad de techos rojos a la que mira desde la falda del Ávila. Cito: Caracas, allí está, sus techos rojos, su blanca torre, sus azules lomas, y sus bandas de tímidas palomas hacen nublar de lágrimas mis ojos. Fin de la cita. Esos techos rojos que Enrique Bernardo Núñez tomaría como nombre para su libro La ciudad de los techos rojos, en 1947. Y en el ámbito de la historia, en el siglo XIX, la incipiente modernidad, de 1870 a 1888, Antonio Guzmán Blanco, el ilustre americano o el autócrata ilustrado, los primeros atisbos de modernidad. Decreto de instrucción pública obligatoria, Teatro Municipal de Caracas, líneas de ferrocarril,
Panteón Nacional, Basílica de Santa Teresa, Parque El Calvario, teléfono, acueductos, hospitales, sistemas de cañerías y otros. Caracas la Gentil, como la llamará luego Pedro Díaz Seijas, en 2005. Y en 1924, en Ifigenia, cuando María Eugenia Alonso regresa a Caracas, cito: tras de mí, tío Pancho adivinó al momento mi pregunta, sin que yo nada hubiese dicho. Esto es ya el centro de Caracas, María Eugenia. El centro de Caracas. El centro de Caracas. Y entonces, ¿qué se habían hecho las calles de mi infancia? Aquellas calles tan anchas, tan largas, tan elegantes y tiradas a cordel. Ah, Cristina, qué intactas habían vivido siempre en mi recuerdo y qué cruelmente las desfiguraba de pronto la malvada, la infame evidencia. La ciudad parecía agobiada por la montaña, por los hilos del teléfono, y como si los hilos no fuesen suficientes, los postes del teléfono abrían también importunamente sus brazos. Fin de la cita. Igualmente, Guillermo Meneses incorpora referencias a la ciudad, pero desde una perspectiva de la marginalidad. Por ejemplo, en su cuento Alias el Rey, cito: estaba sentado al borde de la hondonada. Abajo corría un hilo de aguas negras y, entre los rotos del barranco, se deshacían alpargatas rotas, trozos de hojalata, vacinillas destrozadas, papeles sucios, desperdicios de las casas vecinas. Juan de Dios miraba. Sobre aquel país de la miseria, el cielo era demostración gigante de poder. Fin de la cita. A esa Caracas que describe Oviedo Ibáñez como alegre, valle fértil, deleitable y ameno, Meneses opone esta imagen como una especie de vertedero de residuos. Bien, en el exilio del tiempo, Caracas, aunque se presenta a través de la narradora, de la memoria de esa narradora, aparece como una figura viva en la ciudad, en constante movimiento. Hay perspectivas diversas, miradas que se contraponen. Voy a permitir que sea el mismo texto quien lo cuente. Cito: yo esperaba salir de la infancia, como atravesar una larga tarde, siempre cálida y llena de frutas misteriosas, que los adultos conocen y los niños no. Abandonar el espacio ahora decadente, donde nuevas construcciones han ido progresiva y a veces regresivamente sustituyendo las casas. Edificios en algún momento nuevos, en relación con las quintas, fueron a su vez demolidos o transformados en comercios y restaurantes. En uno de los solares vacíos instalaron una vez un parque de diversiones, que a su vez decayó, y los restos de los carritos chocones y ruedas de la fortuna quedaron como el viejo esqueleto de un animal calcinado al sol, arrinconado para la instalación de una venta de automóviles usados, luego transformada en restaurante argentino y después en oficina de decoraciones, y así en volvería que devino en un comercio de lámparas y aún en negocio para la venta de arepas y hamburguesas. Perdonen el ritmo, estoy leyendo para darle el ritmo que la autora le ha dado, para tratar como de ofrecer como una mirada caleidoscópica, ¿no? Un ritmo acelerado de esas transformaciones de la ciudad. Sigue. Y fracasando, se reacomodó para guardería infantil, dando paso a un taller mecánico y luego una peluquería y de nuevo a un restaurante peruano, para más adelante ser una agencia de alquiler de automóviles, y así toda la ciudad se movía inquieta porque ya no cabía en sí mismo el desbordamiento entre las montañas.
era como una grandísima madre, engordada y jadeante, un monstruo joven, prematuramente envejecido, creciendo dentro de su cuna de niño, desbordada de sus límites, pintorreteada en sus esquinas, en sus muros blancos. Quiero comentar la fuerza de estas imágenes, sobre todo esta imagen de un viejo esqueleto, de un animal calcinado al sol, una imagen de aridez, de algo infértil, de algo muerto, ¿sí? Tampoco tiene nada que ver con la imagen de Oviedo, de aquel lugar fértil y agradable, ¿no? Luego esta imagen de un monstruo joven prematuramente envejecido, ¿sí? El monstruo es algo, el monstruo puede ser una figura grotesca, algo desagradable. Sí. Los árboles intentando sobrevivir, los jardines minimizados ante el paso prepotente de las autopistas que albergaban dentro de sí falsos jardines, estatuas de abandonadas figuras patrias. Construir, construir, construir. No se pensaba en otra cosa. Era sin duda un imperativo de la historia, una necesidad de los cambios económicos. Comenzaba a correr el dinero y era imprescindible dejar atrás un pasado acomodado y modesto, de familias distinguidas, como se decía, para entrar en la dinámica moderna, transformarse en verdadera burguesía, olvidar la condición aristocratizante y ejercer el dominio a través de la eficiencia y el trabajo, ennoblecerse con los nuevos signos de la época. Entonces, fin de esta cita. Entonces, fíjense que la ciudad, todo lo que representa esta transformación, incorpora además dos formas, dos miradas, dos perspectivas totalmente opuestas, ¿no? Una, esa mirada de la vida colonial, que está siendo superada, y esta mirada de la modernidad, que está intentando imponerse con base en toda esa construcción que es la destrucción, construcción, ¿no? Porque está presente aquel acto de demolerlo todo y volverlo a construir, ¿sí? De otra manera, para otros fines. La novela también hace referencia a las haciendas urbanizadas que rodeaban el casco viejo, cómo se fue la ciudad, esa madre engordada, ese monstruo que no cabe en su cuna de niño, se va expandiendo y comienza ese proceso de urbanización hacia todas esas haciendas, todas esas zonas rurales que rodeaban ese casco central. Muy bien habla la autora de estos elementos. Mi abuela lanzó un discurso histórico, impugnando la decisión de vender una casa que había pertenecido a su familia desde la independencia, e incluso desde la colonia, una casa tan cómoda. Papá opinaba que la distribución no era tan sensata. Por otra parte, todos sus amigos y conocidos habían ya iniciado la emigración al este. El tráfico se hacía día a día insoportable. El correteo y el gentío en la calle, el paisaje alrededor era muy desagradable. Todo eran casas viejas tumbadas. Estaban rodeados de inhóspitos edificios de 3 plantas, habitados por emigrantes y de un estilo de construcción anodina impuesto por maestros de obra declarados en constructores al llegar al país. Y se llegó a una solución intermedia, que era la de convertir la casa en pensión. Cuando mi abuela visitó la casa de pensión, propuso algo, como si a nadie se le hubiera ocurrido antes. Hay que tumbarla y construir un edificio. Fin de la cita. Esto viene a cuento porque ellos, al remodelar la casa,
aquello quedó convertido en un adefesio, en algo espantoso, tanto que, bueno, deciden que hay que tumbarla, que entonces dice la narradora. Es decir, que para aquella decadencia, todos convinieron en la preferencia de la total destrucción. Y poco después se alzó en su lugar un edificio de 3 plantas llamado Residencias Veroes. Fíjense que ya no va más la casa colonial. Se abre paso a esa propuesta de la ciudad moderna. Cito. Pero Isabel continuó visitando a Gloria y me contaba cómo era. Me decía, tú vas caminando y cruzas las aceras que son muy altas y te invade el calor húmedo de mayo. La calle es una línea empinada de múltiples alternativas, anuncios, luces, avisos de hoteles baratos y pensiones. Se ofrece habitación para caballero de orden, restaurantes, areperías, zapaterías, barberías, talleres mecánicos, avisos amarillos que señalan las fuentes de Afrodita, la faraona, comercios de ropa para damas, caballeros y niños, la Estrella de Oriente, quincallas, buhoneros que vendían trenzas para zapatos, relojes y mentol chino, papelerías, librería Cataluña, almacenes, todo para su hogar. Muebles, neveras y cocina, se hacen partos, rayos X y análisis de sangre, los zapatos Pepito, el calzado escolar, fábrica de medias. Fíjense cómo esta enumeración que se muestra como caótica, como desorganizada, de tantas cosas mezcladas, de tantas cosas distintas, ¿no? Confluyendo ahí en el mismo espacio, ¿sí? Signos de la modernidad. La demolición, el automóvil. ¿Sí? Hay ese contacto entre el pasado y ese presente dinámico, ¿no? La modernidad arrolladora, donde confluyen esos despojos que la memoria, que en este caso es la abuela Clemencia, pretende resguardar. ¿Okay? Es como la topografía residual de una ciudad moderna. Entonces, me parece muy atractiva la manera como la narradora va llevando esa cantidad de imágenes y sobreponiéndolas como en un conjunto de cosas todas dispares, ¿no? Porque eso es una sensación del caos que ya para ese momento estamos ubicándonos cuando comienza el proceso de la modernidad, por la década de los 50, más o menos, que se retoma todo el tema de la construcción. Cómo esa idea de lo caótico, esa idea del desorden que se impone en una ciudad que supuestamente debería ser, en una idea de lo moderno, tal vez algo mejor organizado, ¿no? Bien, para cerrar, les comento que junto a la segunda edición del Exilio del Tiempo, Ana Teresa Torres publicó una novela corta llamada Me abrazó tan largamente, donde hacen vida los mismos personajes del exilio, pero años después, todos adultos. Ana, la narradora, describe la ciudad de la siguiente manera. Una ciudad es un libro con páginas faltantes, un libro en el que leemos fragmentos de nuestra vida entrecortadamente, a saltos, de atrás para adelante, con detenciones, prefiguraciones o sinsabores. Somos todos esos momentos que recordamos, piezas de un rompecabezas interminable, o precisamente terminable, cuando aparezca la pieza de la muerte. La ciudad contiene en sus ausencias y presencias esas piezas que están en ella para ser leídas. Bien, es todo y muchas gracias por escucharme. Gracias, Laura. Gracias a ti por tu participación. Excelente, gentil.
Bueno, voy a presentar entonces ahora a Florence. Florence Montero Noel es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar. Actualmente es directora de la Escuela de Letras de la UCB, donde también se ha desempeñado durante muchos años como profesora del Departamento de Literatura Latinoamericana y Venezolana. También es coordinadora de la maestría en estudios literarios de esta universidad. Ha publicado varios artículos en periódicos y revistas nacionales sobre literatura venezolana, que es su fuente principal de investigación, difusión y documentación. Entre ellos destacan el prólogo a la novela Fiebre de Miguel Otero Silva, textos como De la Alborada a Doña Bárbara, El pensamiento de Gallegos y la modernización de la nación, De Reyes y Disfraces, El otro social en la escritura de Meneses, José Rafael Pocaterra, El placer de narrar lo insignificante, y una lectura del cesarismo democrático, publicado en Pro Da Vinci justamente en agosto de 2019. Florence Montero, además de todo, es por supuesto la gestora principal y la impulsora de este encuentro maravilloso que nos ha convocado aquí a todos. La ponencia de Florence para esta sesión, segunda sesión del lunes 27, se llama Caracas desde la mirada de Ana Isabel, una niña decente. Gracias, Florán, adelante. Gracias, Lorena, por tu presentación tan generosa y también por habernos permitido tú establecer el enlace, ¿no? Que nos es siempre tan necesario. Hoy les voy a hablar un poquito de Ana Isabel, una niña decente, que es una novela publicada en 1949 por Editorial Losada. Es una novela de Antonia Palacios, una escritora nacida en 1904, murió en el año 2001 y fue durante todo ese tiempo, casi todo ese tiempo, alguien que se ocupó siempre de la literatura, de mantenerse publicando, de hacer actividades. A ella también le debemos todo aquel grupo, ¿no? De Calicanto, ¿no? Que tenía la revista Hojas de Calicanto. Entre las obras de Antonia, hay algunas que me parece importante señalar. Creo que todas son muy buenas obras. Es además una escritora muy creativa y muy especial en el sentido de que tiene una gran originalidad. Sus textos a veces son inclasificables. Uno a veces no sabe si está frente a un poema, frente a un cuento, frente a una crónica. Voy a nombrar algunos solamente por si alguno de los oyentes está interesado en ir a revisar la producción de esta gran escritora venezolana. Su primer libro es París y tres recuerdos, del año 1944. Luego publica Ana Isabel en el año 49. Y hay un texto que no quiero dejar de mencionar, que es Viaje al Frailejón de 1955, porque creo que es uno de los relatos de viaje más hermosos que hay en la literatura venezolana. Recomiendo altamente pues, que se acerquen a él. También tenemos Crónica de las Horas del año 64, Los Insulares del año 72, con relatos que fue haciendo entre 1965 y 1967, Textos del Desalojo de 1973, El Largo Día Ya Seguro del 75,
Ese oscuro animal del sueño, del 91, de manera que hay otros que en este momento olvido, pero lo que quiero hacer ver con esto es la importancia de su producción, cómo fue una producción sistemática, continua, a pesar de haber sido esta escritora una mujer autodidacta, porque en su tiempo, en su época, se hacía gran hincapié en educar a los varones de la familia, más que en darle una educación formal a las hijas, a las muchachas. Entonces, en su caso, ella siempre relata, y dijo en algunas entrevistas a lo largo de su vida, que se había preparado sola, leyendo, cultivándose a través de sus propias lecturas, de acuerdo, que hacía pues de acuerdo con sus inquietudes. En realidad, también compartió con mucha gente que estaba dentro del mundo de la literatura. Es hermana de Inocente Palacios, por ejemplo, y también fue una amiga muy cercana de Arturo Uslar Pietri, que es quien la mueve a publicar y hace además muchas diligencias para que ella publique esta novela de la que les voy a hablar ahora. Fue esposa de Carlos Eduardo Frías, que formó parte también, así como Arturo Uslar Pietri, de la generación del 28. Carlos Eduardo Frías tiene un texto, además muy particular, que hace junto con Nelson Gimiop, y es publicado en el año 1930, que se llama Canícula, la parte que hace, el texto que hace Carlos Eduardo, y Giros de mi hélice, el que hace Gimiop. Y tenía una particularidad incluso en su propia presentación, porque iban como los dos libros, como un libro siamés, estaban pegados ambos. Por un lado era Canícula y por el otro Giros de mi hélice. Este señor, Carlos Eduardo Frías, fue el esposo de Antonia. También mantuvo ella una relación bastante estrecha de amistad con María Teresa Castillo. Es decir, que está muy cercana a esa generación tan importante en el siglo XX venezolano, llamada la generación del 28. Otro dato que creo que también es importante tener en cuenta sobre esta escritora es que fue Premio Nacional de Literatura en el año 1976. Entonces, ahora, pues, les leo las notas que tengo aquí para hoy. En 1949 se publicó Ana Isabel, una niña decente, novela de la escritora venezolana Antonia Palacios. La narración está hecha en tercera persona, pero busca insistentemente acercarse a la protagonista para construir desde su perspectiva la visión de Caracas, las características geográficas de la ciudad, su clima, su disposición urbanística. El movimiento de la pequeña urbe se dibuja especialmente en el acontecer que tiene lugar en la cotidianidad de la plaza, en la rutina de los personajes que la visitan, en las costumbres de ese colectivo ciudadano conformado por niños, jóvenes estudiantes y hombres marchitos y tristes. Pero además, el componente imaginativo de la protagonista, sus caprichos, su contenida rebeldía, sus gustos y deseos, la presencia de su aguda sensibilidad, serán aspectos importantes para trazar las líneas de ese espacio que oscila entre el goce, las revelaciones, los hallazgos de quien se asoma a la pubertad y la incipiente comprensión de los prejuicios y las diferencias sociales existentes en su entorno. La recurrencia de episodios alusivos a costumbres propias de la cultura venezolana, fiestas,
ritos funerarios y religiosos, hábitos alimenticios, permite la amplia representación de nuestra sociedad. A través de diferentes facetas, la novela nos lleva a leer la urbe, sugiere sus transformaciones, así como hace presentes las reminiscencias de la estructura colonial que siguen sosteniendo en el presente de la historia narrada algunos preceptos ideológicos propios del sistema de valores vigentes en la época. El domingo de carnaval, representado en la novela, es una secuencia significativa para estructurar en la ficción la imagen de Caracas, lugar donde convergen sujetos de distinta procedencia social, trabajadores humildes, herederos y hombres de negocio, patrones y sirvientes, sujetos de clase media, grupos venidos a menos que aún sueñan con glorias y privilegios pasados, inmigrantes que intentan lograr un sitio en la sociedad a la que aspiran pertenecer, oportunistas sometidos a la voluntad del poder político para alcanzar un bienestar inmerecido. La urbe caraqueña aparece como mosaico, donde simultáneamente existen realidades diversas, incluso definitivamente opuestas entre sí. Al respecto, es conveniente observar la diferencia que se empeña en destacar la madre de Ana Isabel entre su familia y la gente del pueblo, a la que juzga grosera e inconveniente para compartir con sus hijos. Atravesar la Plaza de la Candelaria es penetrar en las entrañas de ese pueblo que habita la ciudad, es formar parte de sus impulsos y aún más de sus misterios. El baile, el espectáculo de la burriquita, la unión de las parejas que se juntan al compás de la música, descrita como ensordecedora, crean una atmósfera particular en la que no solo se revelan costumbres, gustos, rituales callejeros propios del carnaval, sino también se pone de manifiesto el desbordamiento de los sentidos que contribuye a modelar el perfil del ciudadano. La pobreza que habita en la Caracas de Ana Isabel no solo es nombrada en la descripción del atuendo precario del pueblo, sino en las actitudes, los gestos, el contacto entre las parejas que se apretujan, en los olores emanados de los cuerpos danzantes y de las comidas que tradicionalmente se preparan en los puestos improvisados de vendedores ambulantes. En este sentido, por cierto, conviene tener en cuenta que la historia narrativa muestra un paseo por la gastronomía criolla, por el arte culinario que nace de los recursos más elementales y se concreta en la alimentación del hombre común, que come en los ventorrillos improvisados de la urbe. Pero la delicadeza que pueden adquirir los platos originarios de estos estratos sociales se ve también en las páginas de la novela, cuando el aroma, el sabor y la apariencia apetitosa surgen como signos representativos de la cultura nacional ligados a la vida diaria. El olor de las arepitas en el sartén de Domitila, el alfondoque de Elvira que se anuncia con un canto lejano, el frasco de carato con su tapa de cogollo de naranja, las jaleas, las caraotas, los quesos, el dulce de durazno, sugieren hábitos alimenticios caracterizadores de ese espacio que se dibuja desde lo cotidiano. La comida del caraqueño forma parte de una territorialidad compleja que es la ciudad, representada no solo en su ubicación física, paisaje natural, clima, sino también en sus expresiones culturales. Los oficios de los personajes aluden también
a la ubicación social de estos y a la manera como se insertan en su comunidad. En la ficción se destaca la población trabajadora que intenta compensar sus carencias con la alegría provisional de los festines. Los habitantes de la Caracas de Ana Isabel nos llegan desde el espacio privado y desde el espacio público. Los padres y el hermano de la protagonista configuran, junto con las mujeres que forman parte del servicio, la intimidad de la casa, lo que ocurre puertas adentro. Los amigos, las compañeras de estudio y en general los conocidos de esta niña decente, así como los transeúntes que circulan por la Candelaria, forman parte del afuera, del espacio público urbano, donde Ana Isabel se desenvuelve y donde debe mantener las apariencias y ocultar el descalabro económico que ha sufrido su familia. Las particularidades que adquiere en la novela la condición del personaje central y la de cada uno de los sujetos con los que comparte determinan las diferencias de clase y contribuyen a delinear el perfil de la sociedad urbana representada. Observar las tragedias domésticas del personaje, sus dudas, sus sueños, sus contradicciones, nos permite aproximarnos críticamente a la Venezuela de principios del 20, desde el detalle en apariencia insignificante, desde su complicidad con la mirada infantil, la voz narrativa proyecta en la escritura no solo sentimientos íntimos, sino los profundos conflictos históricos, sociales, políticos, culturales que subyacen en la estructura de la urbe recreada en la ficción. Preguntas sobre el racismo, la xenofobia, la corrupción política se plantean en forma recurrente. En ocasiones incluso se intentan respuestas construidas por la protagonista, pero esta no las ve satisfactorias y muchas veces adquieren un tono irónico que parte de las actitudes asumidas por Ana Isabel ante el discurso de los adultos al que permanentemente problematiza. Del mismo modo, la moral que se apoya en los preceptos religiosos del catolicismo es puesta en crisis al mostrarse contradictoria y errática, muchas veces injusta, en la medida en que funciona como elemento perturbador en el desarrollo de Ana Isabel. La configuración de su personalidad se ve intervenida por mandatos que se fundan en creencias, dogmas, discursos que no pueden someterse a discusión, sino asumirse como verdades indiscutibles. En este sentido, la concepción del cuerpo expuesta en la novela se debate entre la tradición conservadora que se empeña en negarlo, apelando, entre otras cosas, a la noción del pecado, la idea de la tentación y la búsqueda de la pureza y, por otra parte, la experiencia del goce producido por los sentidos, por una aguda sensibilidad corporal en la que Ana Isabel se regodea, desacralizando así las normas y las exigencias que desde su casa y el colegio se le proponen como camino de perfección, como vías para alcanzar una existencia honorable. La entrega de la niña a sus impulsos, el reconocimiento del placer que le brinda su cuerpo al permitirle sentir el mundo, la naturaleza, experimentar una especie de comunión con el entorno, resultan desafíos implícitos, pero contundentes al orden social. La visión de Caracas se construye con imágenes externas que van desde la idílica relación de Ana Isabel con el espacio natural, las ceibas, el perfume de las magnolias
el olor a malojillo, las matas de mango, el Cristo fue, hasta los días de lluvia, cuando la corriente arrastra papeles sucios y alpargatas rotas por las calles de piedra. Porque la conciencia del deterioro, la herida de la escasez y la pobreza, la decadencia y la suciedad que también forman parte del espacio urbano, nunca abandonan el texto. Al contrario, lo asedian, lo transitan y se muestran como componentes esenciales de ese territorio. Casas que se apretujan en una suerte de hacinamiento, grandes ventanas pintadas al óleo, aleros de tejas, zaguanes oscuros, plazas cubiertas por la hierba, formarán el escenario donde crece Ana Isabel. La belleza del Ávila y de las zonas aledañas a Caracas, Sabana Grande, Chacao, La Floresta, Los Dos Caminos, Los Chorros, formará parte también de ese lugar de la infancia donde coexisten el placer y el dolor, la eufórica vitalidad y el descubrimiento de la muerte. Pero además del paseo que nos permite trazar una cartografía de la ciudad, en esta novela la narración va modelando las relaciones sociales que determinan su dinámica, el temperamento de sus habitantes, hasta explorar los más íntimos sentimientos del mundo subjetivo, como la profunda nostalgia de Ana Isabel, al darse cuenta de que su tránsito hacia la adolescencia le impedirá ya correr en la plaza, subirse al tejado, trepar a lo largo de las matas de mango que pueblan la ciudad de su infancia, el espacio de su origen. Muchas gracias. Es que esto es lo malo de esta área, que uno no puede aplaudir inmediatamente, sino que hay que reactivar los micrófonos, prender el video para felicitarte. Esa es la locura de estos espacios interrumpidos, porque son espacios virtuales que nos conectan, son virtuales y son interrumpidos. Bueno, y aquí cada vez más interrumpido. Sí, total. Y se hace un esfuerzo sobrehumano. Pero bueno, gracias a ambas, de verdad que un recorrido excelente, además muy bonito porque justamente también está el tema femenino, ¿no? Dentro de esa percepción de la ciudad, tanto por las ponentes como por las autoras, como por las protagonistas de esos relatos. Y creo que es una mirada muy pertinente para también encontrarnos con esos resquicios, ¿no? De esa Caracas de la que estamos hablando en este seminario. Bueno, abrimos la etapa de las preguntas y los comentarios, es decir, yo no soy la administradora de la reunión, los administradores son la Hacienda de la Trinidad, pero ellos ven cuando ustedes levantan la mano y también les van dando la palabra para activar los videos si tienen alguna intervención o comentario sobre lo que acabamos de escuchar. No me atrevería a decir que que pueda descartarse completamente la ciudad, pero ciertamente lo que es la configuración de una ciudad específica, con características climáticas que sabemos que corresponden a Caracas, todo lo que es un espacio específico, un territorio específico, creo que sí va transformándose en espacios cada vez más íntimos, quizá muy subjetivos. No hay esta cercanía, digamos, con todo lo que es el espacio cotidiano, el espacio de la vida, lo doméstico, porque en esta novela primera, lo que aflora, lo que se hace presente esencialmente es la vida doméstica en una estrecha conexión con el entorno, digamos, ¿no? Pero
sí creo que va progresivamente cambiando, además, van cambiando las búsquedas de la propia... Florán, creo que se te fue el audio. A ver, ¿qué pasó? Tienes que reactivar tu audio, Florán, que se fue en algún momento. Exacto. Pero no le di. Es que bueno, me quitó la palabra. ¿Cómo es eso? Tenemos unas Entonces no interferencias. sé si se había Pero adelante. pero no sé. No, sí, esos son unos espíritus burlones, porque yo, la verdad, No sé fuiste qué hay en este misterio. Lo que pasa, si vamos a seguir lo que pasa, se hubo una interferencia porque creo que hubo un problema en la Hacienda de la Trinidad y me hicieron a mí anfitriona para poder continuar con la conexión. Entonces, estaba muy, muy bonito lo que estabas mencionando. Si quieres, tómalo un poquito antes y después de eso tiene la palabra Ana Teresa. Oyeron parte. Adelante, Florán. Ajá, oyeron parte. Sí, escuchamos. Okay, pero oyeron parte de lo que decía. Sí. Ok, bueno, lo que decía es que creo que efectivamente Antonia Palacios tiene unas búsquedas estéticas posteriormente, unas búsquedas estéticas distintas, ya no describe tan específicamente lo que es el espacio concreto de la ciudad, que podemos inmediatamente rememorar, apelar a una serie de memorias nuestras y colectivas, tradiciones orales, para saber de qué se habla. Creo que ya los espacios empiezan a ser mucho más abstractos, mucho más complejos, ¿no? En la obra posterior de Antonia. No sé si con eso es suficiente, pero bueno, por mí ya he terminado esto y puede ahora tiene la Ana palabra Teresa, ¿no? Ana Teresa. Adelante, Ana Teresa. A ver, ¿se oye? Se oye perfecto, sí. Okay. Sí, perfecto. Bueno, no, lo que quería era sobre todo agradecerles a las dos, a la profesora Florán Montero, por esta iniciativa, esta convocatoria que nos retoma y nos reconecta con la Escuela de Letras, que nos hace tanta falta volver a sentirlas a ustedes y saber que de lo que allí transcurre. Y a la profesora Tolosa, que no tengo el gusto o no recuerdo conocerla personalmente, bueno, por haberse tomado el trabajo de volver a mi novela El exilio del tiempo, que por cierto me di cuenta cuando hacía la introducción que este año cumple 30 años de publicada. Ay, porque se publicó en 1990. Del 90. En el recuerdo perfectamente, en el mes de diciembre. Y bueno, estamos en el 2020, entonces son 30 años de ese comienzo, ya cuando uno oye los párrafos, casi que no se acuerda de haberlos escrito, es decir, que suenan, es muy interesante porque suenan ajenos, ¿no? No dice, oye, pero escribe bien esa muchacha, escribe bien. No, me gustó mucho la que tomara bueno, los puntos más destacados sobre el tema urbano, ¿no? Que ciertamente está en esa novela y que después ha continuado en otras que otro día podremos también comentar. Muchas gracias a las dos, eso es todo lo que quería decirles. Gracias. Ahora, Ana Teresa. Muchas gracias. A ti, claro. Tiene la palabra Jorge Romero, que está por aquí. Bueno, la pregunta para Laura era, yo escucho la letra, ahora sí me oyen bien. Ahora tengo la impresión de lo que recordaba de hace 30 años cuando la leí, como obviamente se entiende, no tenemos que pensar mucho lo que explico, porque es una novela que revisaría la historia de la casa, de la familia, de la ciudad y del país. Yo te escucho. Ahora sí me oye, nada, yo tenía una impresión, yo conozco
porfiada, pintorregiada, porque está como vieja niña en una cuna que no cabe. Me pareció una imagen de una, no sé, digna de ver. Mi pregunta es, ¿qué piensan ustedes de la relación de nuestra narrativa con el grotesco venezolano? Que yo pienso, por ejemplo, en el Brasil, que lo mira ni con miedo, ni con asco, es como una que perteneciera a su naturaleza misma, como si tuviese hasta un grado que puede llegar a lo sofisticado. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que eso se da en la literatura venezolana? La otra para Florence, porque por la intervención, creo que a propósito de la observación que hizo iPhone sobre la narrativa posterior de Antonia Palacios, donde él cree que no, o donde se podría pensar que, o preguntarse uno cuál es el lugar del urbano. Una cosa que yo quiero decir al respecto, y Florence dio la clave, cuando usó la palabra abstracto. Cuando yo miro a las pinturas de Soto, cuando yo miro a los cineastas venezolanos, cuando yo miro los no figurativos rusos de los años 20, cuando yo miro a Kandinsky, yo no pienso en lo rural, yo no veo la ciudad. Cuando nosotros miramos algunas obras de arte del periodo de las vanguardias no figurativas, nosotros no pensamos en la ciudad, pero no los vemos como urbanos. Lo que quiero decir es que aunque en el lenguaje cueste más la no figuración, porque es imposible porque recurren, a juro, a las palabras, ¿no es verdad? Los narradores, los escritores hablan con las palabras, y las palabras son significantes y significados en el juego, y la relación de estos que pueden crear una ilusión, una intención y llevarla a cabo, representarla, de abstracción, de vacío de significado en aras de puro significante, generando una narrativa donde tal vez no veamos una cartografía de la ciudad, pero es la ciudad la que determina como el lugar desde donde mira, habla e imagina ese narrador, en este caso Antonia Palacio. O sea, yo creo que ella sin la ciudad nunca hubiera llegado a esa narrativa abstracta, o esas narraciones abstractas del final. Gracias. Bueno, Laura primero, ¿verdad? Para responderle sobre el tema del grotesco, ¿no? Es muy interesante lo que está proponiendo Jorge allí, ¿sí? Sí, bueno, hoy en la novela de Ana Teresa Torres, no lo veo tanto como un propósito en sí o como un uso determinado, sino ocasionalmente en este tipo de figuras, inclusive de una manera muy precisa, porque cuando Ana Teresa habla de ese monstruo, ¿sí? Realmente grotesco, o sea, es una imagen que, como decía el profesor Romero, como algo que se desborda dentro de sí mismo. Uno se imagina esas imágenes surrealistas, ¿sí? Esa imagen surrealista de desbordamiento, de cosa informe, o de cosa mala, de algo negativo, algo feo. Entonces, el grotesco, en el caso de la novela, puntualmente de decirlo, no aparece con frecuencia, todo lo contrario. El exilio es una novela muy bella, construida estéticamente muy hermosa, con unas imágenes muy bellas. Y cuando se usa, como en este caso, es con un fin muy puntual. Porque allí la autora pareciera, es como querer crear esa imagen de malestar, ¿sí? Unido a ese monstruo que se está desbordando, ese monstruo envejecido que no cabe en la cuna, ¿ok? Frente a es como una propuesta muy específica, y entonces el grotesco no está a lo largo de toda la obra. Es una cosa que se usó con mucha precisión. Ahora, en la literatura venezolana, por supuesto, sí, ya desde Pocaterra, ¿no? Claro. Nuestra literatura sí ha jugado mucho con el grotesco, sobre todo en la narrativa corta de nuestros cuentistas. Esa es mi opinión. No sé si hay algo más para preguntar. Florán, ¿tú quieres comentar algo sobre lo del grotesco, que es interesante? Adelante. Te tengo silenciada ya. Perdón.
No sé por qué. A ver. Ahora sí. Ok, gracias. Gracias por darme la palabra. No, mira, con relación a lo que señalaba Laura, yo sí creo que es muy importante la figura del grotesco en la literatura venezolana, ¿no? Hay muchas imágenes grotescas que son esenciales para la comprensión de nuestra literatura y especialmente de nuestra narrativa. Bueno, a lo mejor digo especialmente porque yo me dedico especialmente a estudiar más narrativa, no lo sé, tal vez es por eso, pero en todo caso tenemos la imagen del grotesco que probablemente todos los que están escuchando recordarán, o la mayoría recordará, que es la escritura de José Rafael Pocaterra. El grotesco en Pocaterra es esencial para estructurar, por ejemplo, su crítica a partir de la parodia. Todo lo que es el elemento paródico que le sirve como estrategia para la crítica social que efectúa pues, a lo largo de toda su producción, y está presente esa intención grotesca no solamente en Cuentos grotescos de 1922, sino que está presente también en otras novelas, como por ejemplo La Casa de los Ávila, en donde está mucho más, digamos, es más suave el grotesco, pero hay algunas escenas, por ejemplo, hay una escena que es muy significativa, y es muy significativa porque no solo tiene que ver con esa novela, sino que tiene que ver muchísimo con novelas anteriores, entre ellas una novela de Miguel Eduardo Pardo de 1899, que se llama Todo un pueblo y que luego fue también publicada en París con el nombre de Villabrava. En todo caso, esa escena en donde hay una cantidad de comportamientos y de actitudes grotescas, revelan lo que justamente el autor quiere hablar y decir de esa, además, no es esa sociedad solamente, sino de esa ciudad a la que se está evocando en ambas novelas, que es Caracas, ¿no? Entonces, allí ese elemento grotesco sirve para estructurar fundamentalmente la parodia que va a generar o va a consolidar la perspectiva crítica que construyen estas novelas. Entonces, me parece muy importante también recordar, hay un cuento que acaba de mencionar Laura, que es Alias el Rey, de Guillermo Meneses, en donde las escenas son terribles, son terriblemente grotescas. En algunos momentos, lo que parece es que las entrañas de la ciudad, sus vísceras, todas las cosas de la ciudad que están secretamente guardadas, que están ocultas, afloran en ese espacio en el que se va a desenvolver el personaje. De manera que lo que es la suciedad son escenas muy escatológicas, todo lo que es la imagen de la suciedad, los olores, los malos olores, todo lo que ocurre en ese espacio en el que se desenvuelve el personaje es esencial para construir esa postura crítica de Meneses, y en ese caso se ve mucho lo que es ese otro social. Lo digo porque entre los textos que mencionaste, Lorena, de algunas publicaciones mías, está justamente el otro social, ¿no? En Guillermo Meneses. Bueno, esto más o menos con relación a lo grotesco. Yo iba a decir que en El exilio del tiempo de Ana Teresa Torres, creo que la ciudad es fundamental. La vida urbana, la vida ciudadana, la vida de la gente que se desenvuelve en la clase media y transita la ciudad,
toda esa ciudad está construida no solamente por alusiones específicas a lugares o a costumbres, sino que hay una intervención también de todo esto que está vinculado con los medios de comunicación social. Por ejemplo, hay alusiones a Tamacún, el vengador errante, a Se necesita una amiga, a Bambilandia. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la televisión y que tienen que ver también no solo con la televisión, sino con las canciones, como todo el recorrido por la ciudad va siendo acompañado por menciones a películas o menciones a canciones, trozos de Lavillo, por ejemplo, de las canciones popularizadas por Lavillo Caracas Boys. Y además hay una fiesta que es esencial para comprender todo lo que es también esa ciudad, sus diferentes grupos sociales, y sobre todo la clase media y la clase que mantiene el poder, incluso político, que es una fiesta en la que van disfrazados, es una fiesta, creo que son los 15 años de Margarita, uno de los personajes, y entonces van disfrazados y hasta matan a un perro porque la perra va pintada, ¿no? Para que esté al lado de Cleopatra, del disfraz de Cleopatra, y la perra muere contaminada porque entre la pintura y que la dejan encerrada en un carro, pues el animal no resiste. Son escenas que llegan a esos puntos extremos. Y además hay otra escena allí que me parece muy importante y que habla de ese comportamiento grotesco fundamentalmente exagerado para lo que es el consumismo, la exhibición, ¿no? de la fortuna, del dinero que se puede tener. En un momento la narradora dice que había una ponchera de caviar. No se sirve el caviar en una bandeja, no se hace mención a una bandeja, se habla de una ponchera de caviar, ¿no? Además de que una gran cantidad de burritos y animales que habían contratado para la fiesta, que los habían llevado pues para la fiesta, empiezan a defecar en diferentes partes del salón y se hace una especie de caos, ¿no? En el momento. Pero sí, la exageración que puede conducir al grotesco está presente también allí. Aparte de esto, con relación a lo que decía Jorge, sí quería apuntar que yo creo que siempre hay una presencia de lo que es el espacio no solo geográfico o territorial, sino un espacio cultural, si se puede decir así, un territorio cultural que está presente en la obra de Antonia Palacios. Lo que ocurre es que ya una vez que ella deja estos primeros textos publicados, pasa a lo que es, digamos, que hay algo que subyace, hay un insumo allí que puede ser de la cultura, que puede ser de la urbe, pero ahí vamos a ver como ese espacio desdibujado, esa ciudad, ese lugar, como un lugar ya complejo, un lugar indefinido, un lugar inaprensible, ¿no? Con claridad. Y creo que además no es la finalidad que en ese momento tiene Antonia Palacios. Creo que hay una penetración, una búsqueda en el lenguaje de poder representar sensaciones, situaciones subjetivas muy profundas, ¿no? No sé si con esto. Quiero añadir algo a lo que estaba señalando la profesora Florence. En relación no tanto con lo grotesco, sino con la cosa ridícula.
porque hay una escena de verdad terrible donde una hija natural de Gómez que vive en Francia se atropella durante un certamen de belleza, a la mujer la ponen a manejar, no sabe, y se lleva por delante una cantidad de personas que están en el evento. Entonces, ese accidente, y la mujer con un ataque de nervios, entonces todo lo que decía era, yo soy hija de Juan Vicente Gómez, yo soy hija, no atinaba a decir más nada. Entonces la escena es tan ridícula, porque es tragicómica más bien, porque hay una cantidad de muere alguien, hay otras personas heridas, que la mujer pierde el control totalmente, ¿no? Pero eso, por una parte está esa crítica, ¿no? Política, y por otra parte está aquella cosa ridícula, y entonces como cuando el padre de la narradora dice, no, yo no me vengo con ningún hijo bastardo de ese dictador, hay todo ese cuestionamiento que está desde el principio, porque al principio vamos a estar viendo esos comentarios que tienen que ver con esa historia política de los dictadores, con esos momentos tan duros de la historia venezolana, que nos sitúan como en una especie de crudeza, como en unos momentos muy, muy difíciles, ¿no? Y sobre todo porque es una familia que a lo largo de la historia de esa familia se van al exilio, ¿no? Entonces todo lo que se suma al exilio, pero ocasionalmente hay ese tipo de imágenes que son ridículas, que para ridiculizar algo, porque ridiculizar a la hija de Claro. Gómez y la hija de otro, ¿no? Entonces eso tiene un contenido de verdad impactante, muy contundente en relación con eso. Era eso lo que quería señalar. Muy bien. Le voy a dar la palabra primero a David Delgado, que tiene ratito allí pidiendo, y después viene Vicente, que también quiere hacer un comentario. David, ¿dónde estará David? Voy a buscarlo. Ajá, David, adelante. David. Ahí estoy. Hola. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, a riesgo de sonar redundante, quiero agradecer el espacio a la Escuela de Letras por mi formación y por mucho más, y bueno, a la Santa Trinidad por acercarnos a pesar de la distancia. Bueno, aprovecho de saludar a mis profesores queridos, a la profesora Laura, bueno, y a mis compañeros que están acá. Bueno, yo tengo varios comentarios, no sé si sean cuestionamientos, ¿no? De repente se prestan para alguna reflexión. A mí la lectura que hizo la profesora Laura de El exilio del tiempo me recordó muchísimo a El campesino de París, de Luis Aragón, ¿no? Donde relata la transformación de París, ¿no? El tránsito, digamos, no sé si decirlo, de lo feudal a lo moderno, y cómo se van destruyendo espacios para dar paso a las vitrinas, ¿no? Y a todo lo que es, digamos, una cultura un poco menos campesina, menos rural y más superficial, más ostentosa desde el punto de vista, digamos, comercial, si se quiere decir así. Y me pareció curioso esta especie de solapamiento de tiempos, ¿no? A lo largo del relato que iba narrando, y me acordó, o sea, me hizo pensar, ¿no? En los nombres venezolanos, ¿no? Esta especie de derrumbe, ¿no? De nombres, digamos, un poco más sólidos a estos nombres compuestos que hay ahora, ¿no? Y es como si fuera un reflejo de nuestra ciudad, de cómo podemos encontrar estructuras visualmente discordantes o de tiempos tan poco, no sé, tan poco parecidos, ¿no? Uno detrás de otro. Y bueno, me hizo pensar muchísimo en Enrique Bernardo Núñez y cómo hablaba él de cómo el tiempo, ¿no? La conquista, la colonización, la independencia se fueron solapando uno a otro sin terminar de cerrarse, ¿no? Y es como si la ciudad nunca terminara de cerrar ciclos, sino de derrumbar, ¿no? Su propia historia para construir algo nuevo en donde había algo que puede representar
un signo, digamos, no sé, de cierta relevancia, ¿no? Como algo del pasado. No sé si me estoy enredando mucho. No, no. Al mismo tiempo, me pongo a pensar, ¿no? Para asociarlo con Ana Isabel, que es una novela que yo disfruto muchísimo. Además, fui vecino durante muchos años de la parroquia La Candelaria, así que esa novela tiene muchísima relevancia para mi experiencia personal. Y una de las cosas que más me dolió fue verla crecer, ¿no? Verla abandonar esa especie de niñez, ¿no? Y transformarse en una persona un poco más íntima o un poco más recelosa, ¿no? Con la ciudad, ¿no? Con ese contacto o eso que dijo la profesora que a mí me hizo pensar en la palabra sensorial, ¿no? Digamos que Ana Isabel se revuelca en la ciudad, ¿no? Y se presta para cualquier tipo de sensación, juego, correr, pelear, ¿no? Como un niño cualquiera. Y me hace pensar precisamente o sea, en cómo, digamos, Caracas, para también hablar, perdónenme la mezcolanza, ¿no? Para también rememorar lo que hablaba el profesor Jorge Romero el día sábado, en que es una ciudad que al parecer quiere ser, ¿no? Quiere ser una ciudad moderna. Caracas quiere ser una ciudad que abandona su vestimenta rural y no termina nunca de cerrar ciclos o de sentar ciertas bases, ¿no? Como de formarse, como si quisiera siempre estar un paso más adelante de donde está, un paso mucho más allá y no de revisarse. No sé si esto tiene algo que ver, pero bueno, eso es lo que quería decir. Y Gracias, bueno, de David. nuevo, muchas gracias. Bueno, de las ponentes, ¿quieren comentar algo? Bueno, yo creo que particularmente, un poco acompañando el seminario, ¿no? Pienso que, David, que esa es como una condición de la ciudad, además, ¿no? Es decir, ese tema también va a ser recurrente, del tema como cosmopolita, de la imitación, de la ciudad que se va vaciando y se va llenando de las influencias. Es decir, ahí está, creo que Jorge lo dijo también de alguna manera y lo han dicho las profesoras, ahí está también sus grandes vacíos, sus grandes tragedias, pero también su belleza, ¿no? Es decir, hay algo en ese vacío y en la reflexión de la ficción y desde la metáfora y desde el dolor de esa identidad perdida o de ese ciudadano que todo el tiempo está buscándose, tratando de encontrarse, es al mismo tiempo pues la fuerza del relato, ¿no? Como si fuera una ciudad blanchotiana que va construyéndose en el camino hacia su propia desaparición, ¿no? Creo que esa va a ser un punto fundamental en la ciudad desde todas las áreas que la podamos analizar, ¿no? Desde la literatura, la arquitectura, la gastronomía, la fotografía, la fuerza audiovisual, esa ciudad luminosa, pero bueno, como ya dijo el profesor Romero también, esa ciudad luminosa y también infernal, ¿no? Oscura, inaprehensible, laberíntica, pero tal vez va a ser justamente en ese paso, es decir, en esas reflexiones donde se estén dando los síntomas de su propio legado, pues, ¿no? Construirse constantemente a sí misma y reflejar esos recorridos, pienso yo. Ahora, viene el profesor Lecuna. ¿O ustedes quieren agregarle algo al comentario de David? Muy bien. Ajá, vamos con el profesor Lecuna que tenía una intervención. Listo. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, Florence, muchísimas gracias por tu trabajo, me encantó. Y el tuyo también, Laura, un placer escucharlas a las dos. Yo tenía una pregunta climatológica. En el libro El llano ciego, si no me equivoco, de Igor Barreto,
en uno de sus textos, él hace una observación sobre la literatura venezolana y la asocia a una cuestión solar y épica, por supuesto, ¿no? Y extraña que haya, que él lo que dice es que el otro lado, digamos, en nuestro clima, la noche y el invierno específicamente, está ausente de la literatura venezolana. En el caso de Caracas, a veces pienso que, sin hablar de literatura, que es una ciudad que, salvo las canalizaciones importantísimas de los ríos principales y las quebradas principales, em, que muestran que se toma en cuenta la cuestión del invierno y de la lluvia, de los chaparrones, de palos de agua caraqueños, a veces pienso que es una ciudad que vive de espaldas a esa parte de nuestro clima que además no es casual o eventual, sino que, bueno, cuando llueve, llueve duro y llueve mucho tiempo y se va la luz y bueno, tenemos que cambiar completamente la vida. Mi pregunta concreta para ustedes dos es, ¿ustedes piensan que Igor tiene razón en este planteamiento general sobre la literatura venezolana como una literatura que está de espaldas al clima, específicamente a lo que llamamos invierno en Venezuela, es decir, la lluvia, y más específicamente en el caso de la literatura que tiene que ver con Caracas? Florán, pues si quieres hablar, puedes activar tu audio. ¿Pero por qué no puede hablar? Ya va. No sé, no. Yo le tengo aquí que active el audio, pero algo sucede. Ah, ya está. Listo. Ahora Ok. ya. Adelante. A ver, lo que decías, a ver si entendí bien, Vicente, que lo que dice Igor es que en la literatura venezolana hay como una especie de olvido o que se está muy separado de la representación de los momentos con lluvia, de la oscuridad. Eso Como es lo de que... espalda al invierno, ajá. Ajá. Bueno, yo la verdad, no sé, creo que algo me dice que hay, um, que no puedo responder que todos le dan espalda al clima. Ciertamente hay como una intención mayor de trabajar todo lo que es el espacio como un espacio de la incandescencia, que se presenta así como muy caliente, muy luminoso. Ahora que acabo de recordar, por ejemplo, lo de el esposo de Antonia Palacios, que es Carlos Eduardo Frías, él tiene canícula, y entonces ahí lo que se ve es un inmenso calor. En obras como las de Miguel Otero Silva también hay una participación importantísima del clima, pero con un inmenso calor. Siempre hay un calor muy acentuado. Es lo mismo lo que estaba diciendo anteriormente, ahora recuerdo cómo son las descripciones de la Caracas de todo un pueblo. Es algo verdaderamente que hierve, que te acosa, la luz es agobiante. Pero existen otros momentos en los que la literatura, aunque no haya una presencia siempre o frecuente de la lluvia, sí hay. Por ejemplo, en Pocaterra encontramos a veces que ha llovido, que hay lluvia. Por ejemplo, en la Casa de los Ávila
claramente la imagen, porque es una novela básicamente que se centra en interiores, en espacios interiores. No obstante, cuando se sale al espacio público es en un día muy lluvioso, hay muchísima lluvia, hay oscuridad. Por otro lado, la oscuridad está también lo que es la noche, todo lo que es la noche es esencial en Guillermo Meneses. La noche y en Meneses está, por ejemplo, en Campeones, aparece la luminosidad, el mar, el sol, el calor, pero por otra parte, la ciudad justamente es la que se presenta desde la oscuridad. La ciudad en donde hay el canto, la prostitución, la vida del ladrón, del que está en los márgenes, es justamente dentro de la oscuridad, en un clima bastante oscuro, ¿no? Hay un elemento de nocturnidad importante y eso nocturno incide también en lo que está ocurriendo internamente en los personajes, en su decadencia, en su tristeza, en su degradación. Ambas cosas, digamos, que van unidas, ¿no? Entonces, si hay oscuridades, si hay caminos hacia la noche, ¿no? Venimos de la noche y hacia la noche vamos, ¿o no? Yo diría que los inviernos vienen de grandes resolanas, donde todo se desvanece, como el tema es como el tema, claro, es como el tema reveroniano, ¿no? Los grandes vacíos de la obra de Reverón son esas grandes resolanas, y además él decía que la luz, me vuelve loco la luz porque no puedo verla, ¿no? O sea, esa cosa despampanante que se vuelve blanco también. La Moby Dick de aquí es esa, la resolana marina. Perdón, acá, a propósito de que estaban señalando algunos cuentos, acabo de recordar Lluvia, de Uslar Pietri, pero ese cuento es de Uslar Pietri. Terrible, Lluvia. Pero todo lo contrario. No te oigo, Laura. ¿Ah? ¿Me oye? Sí, yo sí. ¿Sí me oye? Sí, sí. El cuento Lluvia. Ahora sí. Todo, sí, la lluvia, se llama La Lluvia. La lluvia, ese cuento es terriblemente seco, árido, pero finalmente siempre está la esperanza, la lluvia como una esperanza, como una posibilidad de vida, como la alternativa final, porque ya esa gente ya casi que van a morir, porque es que ese verano tan terrible, aquella aridez total, y siempre la lluvia va a estar ahí presente, siempre está presente al principio, pero solo como una posibilidad, como la esperanza. Sí, eso es lo que quería comentar. Tenemos también aquí, bueno, una pregunta de Anabel Petit. Sería interesante que escriba unas preguntas muy lindas. Sería interesante que ella misma la hiciera. No sé si quiere tomar la palabra, Anabel. No sé si le da pena. Tranquila, Anabel, yo voy a leer aquí. Le da pena. Sí, pero ¿cómo es eso, querida alumna mía? Pero las preguntas son excelentes, así que, bueno, las he hecho muy bien. Acaba de decir Anabel, yo creo que con esta pregunta ya podríamos, si hay alguna otra intervención, la vayan pensando, porque ya en un ratico podríamos ir cerrando. Entonces, fíjense, Anabel le pregunta, creo que a ambas, el ridículo y el grotesco que cometan las profesoras Laura y Florence y el disimulo que el profesor Jorge comentaba el sábado podrían encontrarse entretejidos en nuestra literatura, indicándonos una especie de estar no estando. Me pregunto, ¿a partir de cuándo podría encontrarse esta perspectiva aquí en Venezuela? ¿Esta conciencia podría tener en algún autor un punto de partida para ustedes? ¿En cuáles y en qué textos para entonces, en cuáles y en qué textos ustedes podrían ver esta perspectiva para entonces seguir rastreando esta perspectiva tan interesante de nuestras letras ante lo moderno? Gracias y todo el cariño para ustedes y para la Escuela Amada. Florán o Laura, o ambas. Laura, una vez primero, hombre.
Laura, a que te tengo ahí en pantalla en primer plano. Realmente decir que de aquel momento, así con precisión, es que no, sería como un poco como aventurado decirlo, ¿no? Porque no sé, eso llevaría a una exploración absolutamente intensiva para poder rastrear ese elemento, ¿no? A partir de cuándo. Pero ciertamente toda la literatura, o gran parte de la literatura de nuestro siglo pasado, del comienzo del siglo pasado, estuvo marcada, ¿no? Por el grotesco, nuestros escritores realistas, y vuelvo con Pocaterra, porque de verdad que es uno de mis amados, de mis preferidos. Pocaterra, por ejemplo, todas estas situaciones que él denuncia, se vale de lo grotesco, de esa figura hasta de lo ridículo también, ¿sí? De la parodia, todo eso va unado y suma como es una especie de herramienta que ese escritor está utilizando para poder elevar por la cantidad, porque es un escritor de industria social. Entonces, no precisar un autor así como que decir, bueno, esto tiene un punto de partida, porque además hay que recordar que la literatura tiene otra dinámica, ¿no? Uno puede encontrar atisbos de algo aquí, allá, pero decir como tal que comience tal momento, bueno, eso no, yo creo que no es tan sencillo, ¿no? No sé qué opina la profesora Florencia. Yo lo que quisiera, Lore, es que me aclararas en la pregunta, por favor, en la pregunta de Anabel, porque creo que hubo un momento en que ya ella habla ella habla, fíjate, cuando ustedes expusieron que hablaron ambas ambas de ese tema de los dos puntos del ridículo y el grotesco. Que también ella lo relaciona con el tema del disimulo, de que comentaba Jorge, es un poco como la parodia del tema ridículo y grotesco de querer ser modernos, el estar no estando, la imitación, ¿no? el mimetismo, eso lo estoy diciendo yo, pero, ella lo que habla, sí, ella lo que habla, bueno, acuérdate cuando ¿cómo es? Marta Traba le decía a los abstractos los miméticos, y que eran unos ridículos que habían saltado del corral de gallinas al laboratorio experimental, al pobre Alejandro Otero y a Cruz Diez, porque como eran del Manteco y de Ciudad Bolívar, le decía, ustedes son, lo que saltaron fue del corral de gallinas al laboratorio experimental. Entonces, ella dice que si esa conciencia tiene algún autor que sea el punto de partida en la literatura venezolana como para ella seguir investigando. O sea, si hay algún momento en la literatura venezolana donde se pudiera fijar ese punto de partida, es decir, esa conciencia del mimético, del ridículo, del grotesco, del disimulo, del intento de la modernidad, etc. Sí, mira, eso está mucho más allá de las novelas o de los textos que hemos mencionado hasta ahora. Eso está, uno lo ve ya en el siglo XIX. Sí, cuando todo esto del ridículo se ve muy claramente en textos del costumbrismo venezolano. De qué manera se quieren adoptar poses. Lástima que uno no venga preparado así con todo lo que puede salir para la discusión, porque efectivamente es una pregunta muy rica y que sería muy bueno conversar, ¿no?, sobre esto, porque resulta que hay una serie de imágenes, de estas imágenes de costumbres, de estas narraciones en las que nosotros podemos ver justamente la ridiculización del comportamiento de aquellos que en ese momento eran los que estaban a la vanguardia de todo lo que ocurría en el mundo. Aquellos que querían ser modernos, que buscaban estar apegados a la moda, la última moda, lo que pasaba en París ya empezaba a hacer ruido acá en Venezuela, no es nada más hacia 1901 o 1902 cuando encontramos textos escritos por novelas, pues escritas por Díaz Rodríguez, cuando eso aparece. No, es que antes ya venía apareciendo y hay una serie de cuadros de costumbres
en los que se ridiculiza, se parodia el comportamiento del ciudadano, de la gente que está en la ciudad, y se parodia porque hay como una impostura, como un deseo de imitar. Y se ve siempre la modernización como una modernización de fachada, como un barniz de modernización que no llega nunca a ser una modernización profunda del pensamiento, del comportamiento. Es así como suele verse en gran parte de la literatura venezolana. De manera que se puede rastrear desde el siglo XIX. Yo diría que, bueno, podría, para hacer una investigación, comenzar desde estas imágenes costumbristas, después ir con las novelas de finales del XIX. Esta novela, Todo un pueblo, es precisamente la que he nombrado, es justamente porque es la que más ridiculiza al habitante de la ciudad, al venezolano que vive acá en Caracas y que adopta la modernidad en sus formas suntuarias. Todo aquello que es externo, todo aquello que es superficial, y eso es justamente lo que va a constituir el centro de la crítica estructurada en estas publicaciones, en estas novelas de la época. Inclusive personajes de Blanco Fombona, por ejemplo, en El hombre de oro o El hombre de hierro, que es anterior. En El hombre de oro, si no me equivoco, es de 1907, El hombre de hierro de 1915. En ambas novelas va a encontrarse este comportamiento que tiende a la ridiculez, porque es visto desde la perspectiva de enunciación de la obra como un comportamiento falso del personaje, como que el personaje está adoptando formas que todavía no ha asimilado. De alguna manera, lo que ocurre en gran parte con el personaje María Eugenia Alonso de Ifigenia, de Teresa de la Parra, es algo así. Inclusive la propia Teresa de la Parra le responde a Guzmán Esponda, que es un crítico que hace un artículo sobre la novela en Colombia, un colombiano. Entonces le dice, pero que ingenuo es, no se da cuenta que el modernismo de María Eugenia es un modernismo de indumentaria. Y habla de eso, de la indumentaria, de cómo María Eugenia Alonso, por ejemplo, cree que está ya dentro de la vida moderna, dentro del mundo moderno, por haber adoptado las modas de las grandes casas de París, de los grandes modistos de París. Y resulta que cuando llega aquí se da cuenta que sencillamente la acompañan y la acompañarán siempre sus muertos. Está en la casa de abuelita, en un claustro, rodeada de todo aquello que constituye su ser esencial, ¿no? Hay otras cosas que podrían trabajar. Sí, un montón, no claro. Entender mucho, no sé. Miren, no sé si bueno, otra persona quiere si hay alguna otra pregunta. Por aquí hay un mensaje, vamos a ver. Que Anabel, que le da las gracias, que son magníficos. Petit, que les da las gracias y son magníficas todas. Bueno, si no hay más preguntas, esa aquí... fue mi alumna, ¿sabes? No, yo me imagino. Anabel Petit. Fue mi alumna. Que sí. Yo me imagino. Y en la Escuela de Letras hace ya varios años. Sí, muy buena estudiante. Qué gracias, profe querida, dice. Entonces, bueno, aquí a mí me gustaría leer aquí un comentario de Andrea Omaña. Ya yo estoy en estilo programa de radio, como pueden ver. Un comentario de Andrea Omaña
que dice lo siguiente, cuando lo puso, cuando estábamos conversando sobre el tema de la luz. Ella dice, la luz en Caracas no es diáfana, es turbulenta. Hay un choque entre la transparencia de la postal idílica y la luz solar real. Y el Ávila, que refleja todo, y también el aire, es importante, porque tiene un carácter cremoso, vaporoso. Fíjense, eso me acordó José Antonio Navarrete, que es un gran curador cubano-venezolano, que hizo vida aquí muchísimos años. Él comentaba eso, lo vaporoso y lo transitorio de la luz en el Valle de Caracas, es decir, a pesar de que hablamos de las resolanas, también tiene todo el verde de Caracas hace una especie de rebote, ¿no? Es decir, aguanta lo fuerte, el impacto de la luz y la hace transitiva, la va haciendo veloz, ¿no? Tú ves un atardecer y levantas así, vuelves a ver y ya el atardecer no está, ¿no? Que eso no pasa en otras ciudades. Entonces dice Andrea, y el aire también es importante porque tiene un carácter cremoso, vaporoso. Bruma derivada, la de refracción, y el emplazamiento hace ese mecanismo de ocultamiento para dar una claridad de una manera virtuosa. Me pareció interesante leer ese último comentario de Andrea Omaña, ¿verdad? Porque abre el espacio a las artes visuales que van a venir el próximo miércoles, pasado mañana, donde vamos a estar conversando Vicente Lecuna y yo sobre el tema audiovisual, ¿no? La luz también y esa traducción de la ciudad como una forma de, ahí está la profesora levantando la mano, ya voy, como una forma importante de también metaforizarla, ¿no? Sus vacíos, sus cadencias, sus laberintos. A ver, profesora, adelante. No, lo que iba a decir con relación a esto y sobre todo por lo de cremoso, ¿no? Y todo esto de la ciudad, es muy importante, incluso en Fervor de Caracas, la compilación que hace Ana Teresa Torres, vamos a encontrar muchas imágenes que están relacionadas con el Valle de Caracas, están relacionadas con el Ávila, con sus diferentes puntos y coloraciones, el color que surge, el aire, todo esto va a ser importante porque es la creación de un ambiente, ¿no? Y el ambiente nunca en los textos se ve como algo aislado, sino que el ambiente incide también en lo que va a ser el punto de vista que se va a desarrollar en cada uno de los textos, ¿no? Ahora bien, con relación a esto de lo cremoso, de lo que estaba hablando Andrea Omaña, a la que saludo, fue también nuestra pasante en la Escuela de Letras, estudiante y fue pasante también en la dirección de letras. Andrea, lo que dice Andrea me recuerda a La nube amarilla de Guillermo Meneses. ¿Verdad? Eso es una maravilla, sí. En El falso cuaderno de Narciso Espejo. En el falso cuaderno está la nube amarilla, que es de verdad como una nube que tiene un poco de estos elementos grotescos, ¿no? Es algo pesado y es algo que va a influir también en la construcción de los personajes, en el malestar de los personajes. La nube amarilla aparece cuando ya los personajes que en un principio han aparecido como frescos, jóvenes, van paulatinamente, pues, como corresponde, envejeciendo y van frustrándose. Entonces se hace alusión a esa nube amarilla, es decir, a un fenómeno de la naturaleza que va a servir también dentro del texto para la construcción de significados, ¿no? Entonces, bueno, era más o menos eso. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer, ¿verdad? Oye, gracias a Laura Tolosa, de verdad maravillosa esa intervención del exilio del tiempo de Ana Teresa. Gracias a Florán por todo este movimiento. Y nada, nos vemos en la pantalla, como dicen ahora. Un abrazo para todos. Y antes era nos vemos en el espejo.
Bueno, este también es como un espejo, Chao. el espejo de la escuela de letras. Adiós. No, muy bien. Ahora no sé cómo salir. Ajá. Hasta luego, ahora sí.